amores, y vamos a trabajar, y vamos a trabajar con lo que, el tema que es niveles de lenguaje. Dice, el tipo de lenguaje que se usa depende de cada situación comunicativa. Ok, y antes de iniciar, ¿verdad? Desarrollar nuestro tema, vamos a analizar el siguiente texto. Ok, entonces voy a pedir por favor que leamos el texto, ¿verdad? Que tenemos acá, lo vamos a analizar y luego vamos a realizar la actividad que se nos indica. Entonces, voy a pedir de favor que alguien pueda leerlo, ¿de acuerdo? Leemos, lo analizamos y luego realizamos la actividad. Ok, entonces, luego de analizarlo, repito, luego de analizar el texto, vamos a Que explicar. tal vez se puso nervioso. Dice alguien porque se puso nervioso, pero recordemos que durante la entrevista el compañero está utilizando un vocabulario muy elevado, ¿verdad? Que a veces es difícil de entenderle, nos están comentando acá, ¿verdad? Es difícil de comprenderle. Entonces, ¿por qué se dio este cambio de actitud en nuestro compañero? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a escribir. Explica por qué creen ustedes, ¿verdad? Que se dio este cambio de actitud de su compañero. Eso lo vamos a escribir en las líneas que tenemos acá. Entonces, ¿verdad? Luego de responder a luego de resolver esta explicación, ¿verdad? Respondemos lo que nosotros, ¿verdad? Consideramos a qué se debe este cambio de actitud, ¿verdad? Entonces lo anotamos. Ok, y ahora, para conocer más de ello, vamos a conocer a qué nos referimos cuando hablamos de estos ciertos niveles de lenguaje, ¿verdad? Entonces, veamos. El lenguaje que se usa en un ambiente de amistad no es igual al que se utiliza en un ambiente profesional. En algunas situaciones es formal, mientras que en otras es informal. Estos cambios se llaman niveles o registros de la lengua, ¿verdad? Entonces, quiero que por favor tengamos presente, ¿verdad? Como tal se menciona acá que el lenguaje que nosotros podemos utilizar con nuestros amigos o ya sea, ¿verdad? En otros ambientes, es muy distinto, ¿verdad? Como se nos menciona acá, el de con un ambiente de amistad o un ambiente profesional, ¿verdad? Es totalmente el lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y entonces a estos cambios se le llaman niveles o registros de la lengua. Ok, vamos a analizar el primero. El lenguaje coloquial. Prestemos atención, dice que el lenguaje coloquial es relajado, de uso común y frecuente. En este registro las oraciones son cortas y sencillas y el vocabulario no es tan amplio y completo. Sin embargo, es expresivo y espontáneo. Es característico de este registro el empleo de modismos. Se usa en ambientes de amistad, familiares o de entretenimiento, ¿verdad? O parecidos. Entonces, en el lenguaje coloquial nos dice, ¿verdad? Que nos usamos regularmente, estamos más relajados, ¿verdad? Los utilizamos en un ambiente de amistad, van surgiendo las conversaciones, en este caso el lenguaje de una manera espontánea, ¿verdad? Es de un uso común, ¿verdad? De un uso frecuente, ¿de acuerdo? A esto se refiere el lenguaje coloquial. Ok, ahora vamos con el lenguaje técnico. El lenguaje técnico o científico utiliza un vocabulario concreto y preciso que es propio de ciertas disciplinas, como la ciencia, la tecnología, la economía, etcétera. Es un registro que no usa metáforas ni refranes. Las expresiones son lógicas, concretas y tienen un sentido. A esto se refiere con un lenguaje técnico, ¿verdad? Nos dice acá que es muy preciso y es un vocabulario concreto, ¿verdad? No podemos, cuando utilizamos este lenguaje técnico, no podemos utilizar palabras que sean inadecuadas o inapropiadas, ¿verdad? Para la conversación que estamos teniendo o para la exposición que estemos dando, si fuera el caso, ¿verdad? Esto nos dice acá que, pues, aporta dentro de él, aporta ciertas disciplinas, ¿verdad? Como de la ciencia, la tecnología, la economía, ¿verdad? Entonces, de esta manera, así como teníamos el primer ejercicio, ¿verdad? Que el compañero, pues, durante la entrevista, utilizó otro lenguaje,
que era muy difícil de entenderle, ¿verdad? Entonces era un lenguaje científico, ¿verdad? Tenía un vocabulario muy concreto, como se nos menciona, nos decía en el ejemplo, era muy difícil de entenderle, ¿verdad? Entonces, acá lo tenemos ya en lo que es el lenguaje técnico, ¿verdad? En este lenguaje técnico, ¿verdad? No podemos empezar hablando si estamos hablando de algo científico, no podemos empezar hablando de algo científico y terminar hablando sobre un tema que no es el correcto o un tema que no es del que se estaba al terminar. No podemos terminar hablando de un tema que no tenga, pues podemos llamarlo de esta manera, no esté nada, esté en armonía o en sintonía con nuestro tema principal, ¿verdad? Entonces, por eso que tiene que ser algo concreto, algo lógico, ¿verdad? Que tiene un mismo sentido, ¿verdad? No podemos empezar con unas palabras y terminar con otras, con otro tema distinto, ¿verdad? Sino que es algo muy concreto, ¿verdad? Tiene que tener un solo sentido. Entonces, a eso se refiere el lenguaje técnico. Ahora vamos con el lenguaje literario. Dice que tiene un fin estético. Su finalidad es crear textos que tengan belleza y produzcan placer al que los escucha. Se usa para escribir poesía, cuentos y otras obras literarias. En estos registros se utilizan expresiones figuradas como las metáforas. Entonces, este lenguaje literario, ¿verdad? Nos da un ejemplo que se usa para lo que es la poesía, ¿verdad? Nos dice que son textos que producen belleza, que producen placer al escucharlos, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos poesía, escuchamos cuentos, ¿verdad? Nosotros estamos muy atentos, ¿verdad? El mensaje que nos transmite también, qué expresión, qué sentimiento nos está transmitiendo, ¿verdad? Entonces, siempre en este lenguaje, se caracteriza por eso, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos escuchando este tipo de lenguaje, ¿verdad? Si es un poema, estamos muy atentos, ¿verdad? Y cuando están declamando, ¿verdad? Entonces nosotros estamos muy atentos y emocionados por escuchar, también por visualizar, ¿verdad? Las expresiones que realizan el sentimiento con el que estamos conectándonos en ese momento a través de la poesía, ¿verdad? Entonces tenemos tres tipos de lenguaje: lenguaje coloquial, un lenguaje técnico o científico y el lenguaje literario, ¿verdad? Cada uno es muy distinto. Recordemos que el lenguaje coloquial es más relajado, lo utilizamos de manera más espontánea, ¿verdad? Lo utilizamos con nuestros amigos, con familiares, entretenimiento, ¿verdad? El lenguaje técnico científico, es muy centrado. ¿Por qué? Porque a través de él nosotros nos expresamos de una manera lógica, de una manera concreta también, ¿verdad? Con un solo sentido, con una sola idea. Y el lenguaje literario, pues como tal se nos mencionaba, ¿verdad? Que una de sus finalidades es producir belleza y placer al escucharlo, ¿verdad? Y lo encontramos en los cuentos, en la poesía, ¿verdad? En otras obras literarias también. Entonces, estos serían los tres niveles o los tres registros que nosotros tenemos en el lenguaje, ¿verdad? Ok, pregunto, ¿hay alguna duda? Ok, muy bien. Ahora vamos a ir a las actividades de la página 27. Dice, analiza los siguientes textos. Establece el nivel de la lengua que se utiliza. Argumenta tu respuesta. Considera el vocabulario, la presencia de expresiones idiomáticas, el tipo de oración y el uso de recursos estéticos en él. Entonces, tenemos acá dos textos. Vamos con el número 1. Vamos a leerlo, vamos a analizarlo. Si vamos a leerlo, vamos a analizar el texto, vamos a analizar a qué nivel de lenguaje pertenece, ¿verdad? Ya sea un lenguaje coloquial, un lenguaje literario, un lenguaje técnico, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo, lo vamos a analizar y luego vamos a escribir acá el nivel al que pertenece. Luego vamos a escribir los argumentos. ¿A qué me refiero con argumentos? Eso quiere decir que voy a anotar, ¿verdad? ¿Por qué yo considero que es un nivel de lenguaje, por ejemplo, si elegí ejemplo, ¿verdad? Si descubrimos y analizamos que es un nivel de lenguaje coloquial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno de mis argumentos podría ser que tiene palabras de uso común, surge de manera espontánea, ¿verdad? Entonces, leemos, analizamos el texto, luego escribimos a qué nivel
pertenece y los argumentos. ¿Por qué yo descubrí? Porque yo sé, porque conozco, ¿verdad? Que pertenece a ese nivel de lenguaje, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a realizar con los dos textos que tenemos en la página. Muy bien, chicos. Bueno, luego, ok. Bueno, muy bien, chicos. Luego del análisis, ¿verdad? De cada uno de los textos, tenemos acá que el primero se refiere a lo que es el nivel técnico o científico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este texto tenemos lo que es la presencia de vocabulario propio de la medicina, ¿verdad? Hay otros métodos, hay otras ciencias que se están, desarrollando en este lenguaje, ¿verdad? Ahora, en el segundo tenemos lo que es un lenguaje, es un nivel coloquial. ¿Por qué? Porque hay un tono relajado y sencillo, ¿verdad? En el cual se está emitiendo el mensaje, ¿verdad? Recordemos que en el nivel coloquial, ¿verdad? Este se desarrolla de una manera común, de una manera muy frecuente, de una manera muy espontánea, ¿verdad? Entonces, a esto nos referimos con el nivel, con el lenguaje coloquial, ¿de acuerdo? Entonces, el primero es técnico o científico. Tenemos acá lo que son los argumentos y el coloquial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un tono sencillo, ¿verdad? Con el cual se está emitiendo el mensaje, ¿de acuerdo? Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2. Dice, selecciona un registro y redacta un párrafo que tenga sus características. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que de los tres niveles de lenguaje, los tres tenemos lo que es lenguaje coloquial, lenguaje técnico científico y lenguaje literario. Vamos a elegir solamente uno de ellos y vamos a redactar un párrafo. Sí, vamos a redactar un párrafo con las características de uno de ellos. Por ejemplo, si yo elijo, por ejemplo, lo que es el lenguaje, vamos a ver, literario, por ejemplo. Entonces, yo voy a, si elijo, coloco como título, ¿verdad? Lenguaje literario y escribo un párrafo que sea perteneciente, que tenga todas las características de un lenguaje literario. Si yo elijo un lenguaje coloquial, coloco acá arriba, ¿verdad? Lenguaje o nivel coloquial, ¿verdad? Y redacto un párrafo que tenga las características del lenguaje coloquial. O si es técnico científico, escribo pues lenguaje técnico o científico, ¿verdad? Y redacto un párrafo que tenga las características de este nivel de lenguaje que seleccioné, ¿de acuerdo? Solamente elegimos uno de los tres niveles de lenguaje que tenemos. Elegimos solamente uno, anotamos cuál elegimos y redactamos un párrafo que tenga estas características, ¿de acuerdo? En la parte de abajo tenemos justamente el rectángulo celeste, ¿verdad? Para que lo podamos desarrollar en este espacio, ¿ok? Cuando terminemos, por favor, le toman foto y me la envían. Recuerden anotar, envío fotografía de la página 26 y página 27 del libro de comunicación y lenguaje, ¿de acuerdo? Es muy importante que siempre me envíen las evidencias de lo que trabajamos en clase, ¿de acuerdo?